cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén bien, muy bien. Hoy vamos a ver una información técnica importantísima. Sí, de hecho ahí estoy compartiendo imagen, ¿sí? Sobre el R32. Yo tengo un video explicando un poquito explosiones de aires acondicionados para los colegas que dicen, sí, los equipos con R410 y con R22 también han explotado. Es cierto, es cierto. Y ahí están explicadas algunas de las razones. Y ahora están viniendo equipos de aire acondicionado con R32 inverter. Hay 410 inverter también acá en Argentina y en otras partes del mundo. Y los R32 están viniendo inverter. Si vos no sabés que la tecnología inverter, te dejo el link también para que veas por ahí. Pero vamos a ponernos serios. Hace unos días subí un video sobre el luto en la comunidad de refrigeración, un video triste por un colega que perdió la vida. No voy a poner el video completo. Wahí nós estava Isso é uma peça. Ni la imagen completa me parece muy grotesco. Encima filmaron al colega ahí tirado, desfigurado, muerto, obviamente. Es necesario porque puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, tu padre, tu primo, sí, tu esposo. Entonces, no hace falta. Pero más allá de eso, hay muchos casos y se está dando mucho de explosiones con aires acondicionados R32. También ha habido accidentes con heladeras, neveras o refrigeradores que vienen con eh, R290 y R600, ¿sí? Son hidrocarburos. Bueno, si vamos al video clasificación de refrigerantes, de clasificación de refrigerantes, ahí están, ¿no? Los tipos de refrigerantes por su clasificación. ¿Y por qué explotan los R32? Bueno, por las mismas razones que los 410 y los R22, y encima se suma que el fluido refrigerante, este, es un A2L, ligeramente inflamable. Y ese ligeramente inflamable, muchos lo utilizan para decir, bueno, pero no es inflamable, es ligeramente inflamable. Muchos colegas hablan de que tiene que haber una concentración bastante grande en una habitación para que exploten. Muchachos, están explotando, están habiendo accidentes. Se ve mucho más en Brasil, por ejemplo, y otras partes del mundo porque está más demandado que en Argentina el R32. Y obviamente, si no podemos pagar, la mayoría de la gente no puede comprarse un 410 convencional menos un R32 inverter. Entonces no tiene tanta demanda, porque acá en Argentina el poder adquisitivo hace bastante que viene y sigue en picada. Entonces, desgracia con suerte, por ese lado no hay tanto R32, pero están explotando, ¿sí? Realmente. Bien. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, acá te dice, jamás accione el compresor de las unidades con las válvulas de servicio cerradas. Jamás comprime utilizando el compresor de la unidad. ¿Sí? Bueno, acá habla un poquito de la garantía. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago si le falta refrigerante? Bueno, lo que hay que hacer, recomendación por seguridad,
presten atención, ojo, es vaciar el contenido o recuperarlo. Lo ideal sería recuperarlo con una recuperadora. Si el compresor está caliente, porque estuvo trabajando, y más cuando estuvo trabajando sin refrigerante, pasa con el R22 y con los 410 convencional o inverter. Si usted tiene un equipo que está a media carga o a un cuarto de su carga normal y trabaja el compresor y obviamente no corta, usted toca en ese motocompresor y está hirviendo, ¿verdad? Está caliente, el esquema. Hirviendo es una forma de decir el esquema, ¿verdad? Bueno, lo mismo va a pasar con esto. Además de los materiales, otro colega, Roberto, me decía, no, los materiales son malísimos porque las paredes, las capas, la pared interna de los compresores no es la misma, son unas latitas. Bueno, además de los materiales, ¿no? Encima el R32 de por sí es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño que el 410? Bueno, te dejo el link donde lo explico. Pero si van a trabajar con R32, muchachos, eh, cuidado, jamás operar con las válvulas de servicio, robinetes o válvulas de acceso, le dicen algunos, cerradas. Jamás. Te lo está diciendo el fabricante. Sí, imagínense lo que es el triángulo de fuego que yo explico en ese video de explosiones de aire y tenemos las condiciones perfectas. Tenemos oxígeno o aire, tenemos el combustible que es el R32 y tenemos la energía o chispa o calor de activación de ese triángulo de fuego, ¿sí? ¿Y cuál sería esa energía de activación? Y el calor del motocompresor. Un colega les llamaba efecto diésel de auto combustión, pero yo diría efecto común como motor a explosión. ¿Por qué? Porque tenemos los tres componentes. En un motor a explosión, ¿qué hacen? Y mezclan el combustible, la nafta, por ejemplo, eh, con aire y una chispa, una bujía que tira una chispa. Y ahí tenemos el triángulo de fuego. En el diésel no. En el diésel la misma compresión hace que explote. No hay chispa en un motor diésel o de gasoil, gasolero. Pero acá sí tenemos los tres componentes del triángulo de fuego. Tenemos aire, si hay pérdida, ingresa aire exterior del equipo, porque ya no está hermético, ingresa aire al combustible, que es el R32, ¿sí? Y tenemos la energía de activación, que puede ser chispa o calor, que es el mismo calor del motocompresor, que si ustedes lo tocarían está caliente. Y esto se agrava cuando cierran una de las válvulas para envasar, entonces se comprime aún más, se eleva mucho más la presión del R32, o sea que las probabilidades que explote son mayores. Entonces jamás comprimir un consejo es si el equipo estuvo trabajando con pérdida o notamos que está caliente el compresor o el equipo, lo tocamos, está caliente, esperar, esperar. Por las dudas, esperar 1, 2 horas, ¿sí? O decirle al cliente, mira, esto no es un juego, no solo me puede pasar algo a mí o a vos, la vida de las personas por encima de todo, sino que si esto explota vas a perder el equipo. Si querés voy mañana, déjalo parado o voy más tarde, dentro de 2 horas. No, no puedo esperar tanto. Bueno, busca otro que no valore su vida, que por unos pesos trabaje sin respetar esto, ¿sí? Acá como trabajamos, me incluyo en Argentina, porque el rubro lo hacemos entre todos, y van a haber muchos accidentes, muchos. Te voy a contar algo. Cuando salieron los equipos con R410A, se dejaban de usar los R22, HCFC, y empezaron a usarse los R410A, HFC. Yo ya había hecho cursos de refrigeración, un montón,
y me fui a Buenos Aires a hacer un curso de actualización y especialización en 410, porque era un refrigerante nuevo, un equipo diferente. Después de eso, había un colega que estaba instalando eh, y me dice, che, ¿viste los equipos nuevos 410? Sí, le digo, sí, sí, ya he instalado, hay que tener cuidado, le digo, porque son más delicados, no es lo mismo. Es lo mismo, me dice, es lo mismo, así me dice. Me parece que no, le digo, fulano. Vamos a poner Pedro, por poner un nombre, Juan, no sé. Me parece que no, Juan. Sí, es lo mismo. Bueno, pero mirá que yo hice una actualización y me dijeron que, ese es puro bolazo puro bolazo, dicen acá, puro cuento. Es como que diciendo que son mentiras para sacar plata a la gente y lo de los 3 metros y el vacío. Bueno, le digo, está bien. No te digo más nada, ¿qué te voy a decir? Bueno, está bien, le digo. Y con el R32 va a pasar lo mismo. Hay muchos que capaz que con la mejor intención le vas a querer decir, mirá que, porque lamentablemente hay mucha soberbia acá en Argentina y en todo el mundo, mucha gente que aparte de ignorante es soberbia y no se deja enseñar. Y les cuesta preguntar, ¿no? Yo todo esto, ¿saben por qué lo sé? Porque pregunto. Siempre le digo a mis estudiantes, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. El tema es que la ignorancia a veces cuesta vidas. La ignorancia promovida o generada o causada en parte por los técnicos que no nos capacitamos y por los fabricantes que no capacitan. Acá en Argentina yo veo, por ejemplo, comparo con Venezuela, comparo con Colombia, comparo con México, Estados Unidos, España, y acá en Argentina no hay tantas capacitaciones. En parte por eso hago este canal, ¿no? Que no es el único canal de refrigeración, pero en parte hago eso porque no hay tantas capacitaciones. Yo veo que en otros lados hay capacitación constante, continua. Las marcas, las empresas, sean empresas que venden repuestos, insumos de refrigeración o las marcas, están capacitando continuamente y de forma presencial, que es lo mejor, es superior eso. No, no es que la capacitación online no sirve, pero si vos podés juntar 100 técnicos, 50 técnicos en Caracas, Venezuela, o qué sé yo, Maracaibo, Venezuela, o no sé, Monterrey, México, Veracruz, México, por decir, ¿no? O podés juntarlo en, no sé, en La Habana, Cuba, o en San Diego, Estados Unidos, en Los Ángeles, Estados Unidos, tiro ciudades por tirar, ¿no? En El Salvador, capital de El Salvador, pues si junto técnicos de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, en las grandes ciudades hay un poquito más de opciones. Y el resto del interior del país no tanto. Y vos decís, bueno, le voy a dar una clase sobre R32, la marca fulana, no me paga ninguna marca, y les voy a explicar todo esto. Bueno, vos en parte te estás quitando responsabilidades y después hay accidente. Ahora, si vos largás al mercado un equipo que tiene riesgo, alto riesgo de explosión y no enseñás, ¿sí? Tenés una a mi punto de vista, ¿saben mi punto de vista cómo lo doy no solo como técnico, sino como docente, profesional, como profesor? Y esto lo digo modestia aparte, pero tengo que dejar la modestia de lado y presentar mis credenciales, porque si no alguien puede decir, ¿y vos por qué enseñás? Porque me dedico a eso, es mi trabajo. Por eso cuando les digo, gracias por valorar mi trabajo, no es una frase hecha, una muletilla, un latiguillo, un eslogan. Lo siento así, yo lo siento así. Desde acá se los digo, ¿eh? Ah, mire, desde acá se los digo. Porque yo estudié, soy técnico en instalaciones y equipos electromecánicos, soy profesor de la modalidad técnico profesional. Después estudié el instructorado de educación técnico profesional. No voy a andar mostrando los títulos porque es información privada. No es para andar mostrando a todo el mundo. Doy clases hace más de 10 años en instituciones públicas y privadas.
de electricidad y de refrigeración y aire acondicionado. ¿Sí? Formo técnicos o mecánicos en refrigeración. Muchos hoy son mis colegas y estoy muy orgulloso de su progreso. Entonces, yo como formador, si yo los formo y no les, y esto lo dije muchas veces, y los mando a trabajar a la calle y no les enseño esto, parte de la responsabilidad, si les pasa algo, es mía, o de la irresponsabilidad, es mía. Estaría siendo irresponsable, ¿sí? Bien, y además están todos los riesgos, además de todo esto, están todos los riesgos que yo ya les mencioné en el video sobre explosiones que está en la descripción, ¿sí? Como riesgo eléctrico, no presurizar con oxígeno, bueno, en fin, no utilizar regulador en el tubo de nitrógeno y todo lo que van a ver. Pero esto suma. Usted me dice, no, pero yo no le puedo decir en plena temporada a un cliente que me espere 2 horas, que se enfríe un poco el motor y voy. El motocompresor, perdón, y voy. Va a buscar otro. Y que busque otro. Y esto lo digo con todo el pesar del mundo, con todo el dolor del mundo. No quiero ser pesimista, me voy a enfocar bien, pero tampoco me gusta mentir, ¿sí? Con una mano en el corazón. Yo creo, lamentablemente tengo la sensación, ¿sí? La triste sensación de que van a haber, cuando esto entre masivamente acá en Argentina, van a haber muchos accidentes. Espero, espero que no pasen 5 años, 10, no sé cuándo llegarán. Y estar citando este video y decirles, ¿se acuerdan? O que ustedes me citen a mí, como cuando pasa un siniestro, una desgracia, una tragedia, ah, profe. Pero si el rubro de refrigeración y aire acondicionado, sobre todo el de instalación de aire, sigue tan basureado, tan bastardeado, tan eh, poco controlado, ¿eh? Porque cualquiera puede instalar un equipo split. Yo tengo un video, uno de los primeros que me encanta, es uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos, cada tanto lo miro por puro placer. Y porque me causa mucha gracia. ¿Cualquiera puede instalar un aire acondicionado? La respuesta es sí. Después vayan a verlo. Sí, cualquiera. ¿Puede hacerlo bien? No. Y en el video explico por qué no. La respuesta técnica, obviamente. No mi opinión personal solamente. Pero, ¿qué pasa? En temporada de calor, acá en Argentina estamos en verano, en otros lados como Venezuela, por ejemplo, yo escuchaba a los colegas un frío acá y ellos cuídense del calor. Bueno, acá estamos al revés ahora, ¿no? Acá es nosotros cuídense del calor y ellos con frío capaz, o disfrutando una primavera, un otoño, no sé, perdón la ignorancia. Pero acá en Argentina, cuando hace calor, vos levantás una piedra y salen 5 instaladores, 10 instaladores, son una plaga, lleno. Cualquiera te instala un aire, todos, todos. Hasta algunos que ni estudiaron, ni curso tienen de refrigeración, y están instalando. Ni herramientas tienen las 2 o 3 herramientas y están instalando. ¿Y ustedes creen que van a ponerse a estudiar todo esto? No quieren estudiar lo básico, no tienen bomba de vacío, no tienen tubo de nitrógeno con regulador. No tienen manómetros, muchos, ¿eh? Yo he visto muchos, no tienen manómetros, no tienen termómetros. ¿Ustedes creen que le van a prestar atención a esto? Y son gente que si vos las cobran re barato, obviamente. Le decís, che, como este tipo, ¿viste? Como este sujeto, eh, que, ¿viste? Ya no merece mucho respeto porque hay que respetarlo igual, pero vos decís, pero no se lo merece. Porque vos le querés, fíjate que le estás arruinando el equipo al cliente, lo mismo te dice. Y acá va a pasar lo mismo, ¿eh? ¿Qué día es hoy? A ver, vamos. Yo estoy de vacaciones hasta hoy. Mañana arranco oficialmente a dar clase. Ah, me presento en las escuelas. Martes 13 de febrero. Hoy, martes 13 de febrero de 2024, hago una profecía. Una profecía. Andrés Aguado, anoten.
Cuando esto entre masivamente en el país, si no se corrigen muchas cosas, si no se corrigen muchas cosas del rubro, van a haber muchos accidentes. Ojalá me equivoque, pero siempre que hay un accidente eléctrico o, o de refrigeración, algún alumno, exalumno o colega me dice, mira Andrés, tenías razón, mira lo que pasó. ¿Sí? Y otra cosa, también hay una mentalidad de la gente. La gente tiene una mentalidad de porquería, ¿sí? Que cree que nosotros nos hacemos millonarios. Vamos, deja de compartir un chiquito. Bueno, esto es humor, ¿sí? Es un comediante argentino, pero esto que este muchacho expresa acá, con humor, ¿no? Pero vieron que dice el dicho, en broma, la verdad se asoma. Después está otro dicho, un dicho de un ex jerarca NAZI, ¿no? Miente, miente, que algo queda. Y si ese partido fue especialista en mentir y en controlar mentes y manipular mentes, bueno, esto pasa así, ¿no? La gente después se termina creyendo todas estas estupideces. Fíjense. El contexto, un hombre como que aparenta ser multimillonario, ¿eh? Dice que va a ir a jugar al polo, bueno, todo opulencia, toda riqueza. Fíjense, ahí con la esposa habla de eso, o la pareja, le traen el teléfono, bueno, atiende ahí. Bueno, lo voy cortando por el copyright, ¿viste? Bien, ahí ven, ahí, ahí le dice que va a ir a hacer un trabajo. Dice que le va a cobrar el doble de lo que le había dicho. Se limpia con dinero, con 100 pesos que ahora valen menos que cuando se hizo este sketch. Fíjate, encima de eso, ¿no? En 20 minutos vuelvo. Nosotros vamos, cargamos un aire y ya está, la mayoría de los técnicos. En 20 minutos nos hacemos la plata. Bueno, ahí dice una guasada, la vamos a bloquear. El que te instala el aire acondicionado, ¿sí? Encima con un insulto hacia nosotros. Vamos a dejar de compartir. Bueno, eso lamentablemente es la mentalidad que tienen muchos, ¿sí? Y muchos arrancan a instalar aires creyendo esto. Y muchos clientes cuando nos llaman creen estas cosas, ¿sí? Es una lástima. Yo, de mi parte, por ejemplo, además de tener el título técnico, hice un montón de cursos de refrigeración. Si yo juntara todos los certificados así en más de 10 años y sigo estudiando porque la refrigeración cambia constantemente, ¿no? Ahora vino el R22, bueno, 134 se usa para aire automóvil, automotor y máquinas agrícolas. También se usan otros refrigerantes. Eh, pero después lo que es domiciliario en general salió el R22, ahora se está usando el R290 y el R600 para familiar en vez del 134, que antes era el R12. Después del 410 vino el 410 convencional, tuve que hacer un curso, después vino el 410 inverter, tuve que hacer otra especialización de 2 días cada una. Estoy diciendo 2 días para que te expliquen, sí, 2 días, y les puedo asegurar que fue necesario. Y ahora viene el R32, si sale alguna actualización la voy a hacer, y de hecho sigo estudiando por mi cuenta y enseñando. Pero eso la gente no lo ve. Así que bueno, gente, no regalen su trabajo, cuídense, recuerden que su familia los espera. Nuevamente, como dije en ese video, lamentamos mucho todo lo que está pasando y queremos prevenirlo. Gracias a todos los colegas que siempre dejan sus comentarios. Mando saludos a todos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua. eh,
México, Estados Unidos, bueno, de todos lados, de España, de todos lados de Argentina, de todos lados que siempre están dando los me gusta, compartiendo y comentando, se suscriben, muchas gracias, gracias por valorar mi trabajo, gracias totales.